cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a ofrecer soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, porque mediante nuestros productos aclaramos, hacemos conceptos jurídicos con los cuales aclaramos cómo aplican los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho a la medida de cada problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente. Y con ocasión de nuestro curso jurídico para abogados que se llama El Fundamento Jurídico y propiamente Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial, de la IA, explicaré los fundamentos jurídicos vinculados y propiamente el fundamento jurídico relacionado con la arbitrariedad, la discrecionalidad y propiamente la diligencia en relación con la inteligencia artificial. La arbitrariedad, discrecionalidad y diligencia jurídicas frente a la inteligencia artificial. Y hay que aclarar que la arbitrariedad es todo lo contrario al derecho, es todo lo que no se basa en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende es lo que afecta que se gocen los derechos y cumplan los deberes propios y ajenos, porque de hecho el arbitrario también está actuando por fuera de sus derechos y deberes. Ser arbitrario no es ejercer la libertad, es actuar con base en formas antijurídicas. La libertad definida en el derecho, la libertad jurídica, la libertad válida jurídicamente, la libertad del derecho, precisamente incluye sus límites. Y de hecho solo se es libre cuando a la vez los demás son libres, es decir, se trata de la realización válida jurídicamente por parte de cada quien, y ese es el bienestar. Y esa es la forma de aplicar los derechos y deberes, esa es la forma de la aplicación de los derechos y deberes, esa es la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes. Es la forma de gozar de los derechos y cumplir con los deberes, de todos los derechos y de todos los deberes. Es la forma de gozar de todos los derechos y cumplir de todos los deberes. Como todo está conectado, el goce de los derechos depende del cumplimiento de todos los deberes y del goce de todos los derechos. Todo está conectado. Entonces, en ese sentido, ser arbitrario es actuar de una manera ajena, contraria a los derechos y deberes, a las características de los derechos y deberes, a las partes y el todo de la forma de los derechos y deberes, a las partes y al todo de los derechos y deberes. Y por esa razón, la arbitrariedad es lo inválido jurídicamente, es lo antijurídico. Entonces, nadie jurídicamente, es decir, ninguna persona y propiamente ningún ser humano existente en una relación jurídica, es decir, en un ambiente donde apliquen derechos y deberes, debe actuar y por ende puede actuar. Nadie debe ni puede actuar, para que esto quede claro, antijurídicamente, con base en arbitrariedad, de una forma arbitraria, arbitrariamente. Nadie debe ni puede, nadie debe ni propiamente puede actuar antijurídicamente, es decir, arbitrariamente, en una relación jurídica, en la relación jurídica. Frente a la discrecionalidad, hay que aclarar que es la forma de precisamente ejercer el discernimiento, es la forma del discernimiento, es la forma en la cual se distingue el bien y el mal, pero la discrecionalidad automáticamente o directamente o el hecho de ser discrecional no significa actuar válidamente, ser diligente. No toda arbitrariedad tiene una situación clara porque hay arbitrariedades más sutiles que otras y por ende no toda discrecionalidad es buena. O propiamente, por un lado, no toda arbitrariedad es evidente, pero a su vez, no toda discrecionalidad es buena. La discrecionalidad no significa bondad, lo bueno, no siempre es buena. Lo discrecional no es lo bueno, no es necesariamente lo bueno, no siempre es lo bueno. Porque se puede tener un concepto erróneo, es decir, actuar con base en una confusión o incluso con base en un desinterés del hecho de tener claro lo bueno y lo malo. Aunque no se desee ser arbitrario, se es arbitrario, para que esto también quede claro, cuando se considera que se es discrecional, pero no se es, no se lo es, no se es discrecional sin arbitrario. Es decir, aunque se pretenda ser discrecional, pero se sea arbitrario, no se es discrecional porque se es arbitrario, sino que se es arbitrario. Entonces, no se trata de que toda discrecionalidad sea buena.
Por eso se trata de la discrecionalidad válida jurídicamente. Es decir, de tener claro lo bueno y lo malo y de basarse en lo bueno y lo malo y en definitiva de atender lo bueno y controlar, denunciar, descifrar, tener claro lo malo. Entonces, la discrecionalidad, por ejemplo, judicial significa actuar con base en la validez jurídica, es decir, aplicando los derechos y deberes según como apliquen en cada una de las actividades judiciales, a la medida de cada actividad judicial. Y por su parte, en cuanto a la dimensión del cumplimiento del derecho en todo momento, y no solo de cumplir el derecho ante su incumplimiento, cada una de las personas y propiamente cada uno de los seres humanos existentes en cada relación jurídica deben actuar de una forma de discrecionalidad, perdón, de una forma discrecional válida jurídicamente. Deben actuar con base en una forma de discrecionalidad válida jurídicamente, es decir, deben cumplir con el derecho. Esa es la forma en la cual se cumple con el derecho, aclarando qué es lo bueno y lo malo y por ende aplicando los derechos y deberes y no aplicando nada antijurídico, no actuando arbitrariamente. Entonces, el cumplimiento del derecho se basa en la discrecionalidad, pero válida jurídicamente. Y propiamente la discrecionalidad significa tener claro lo bueno y lo malo, pero lo que no está claro es que a veces se considere que se es discrecional porque se busque, pretenda, inclusive tenga la intención, la voluntad, el consentimiento de actuar bien y con base en el bien y de controlar el mal, pero no se tenga claro el bien y el mal y por ende no se logre ello, no se sea discrecional, no se esté actuando discrecionalmente. Por eso es importante conocer los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes, las condiciones de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes, para saber entonces lo bueno y lo malo, qué es lo bueno y lo malo, porque lo bueno es lo armónico con los derechos y deberes, lo que es parte de los derechos y deberes, y lo malo es lo que lo afecta y lo que propiamente no es parte de los derechos y deberes, lo que no es parte de la forma de los derechos y deberes. Y por ende, frente a la inteligencia artificial, hay que tener claro ello para lograr que exista con validez jurídica. Y entramos al tercer punto, la discrecionalidad válida jurídicamente, es decir, la diligencia jurídica, la diligencia del derecho, la diligencia definida en el todo del derecho, en el todo de lo definido, en el todo del derecho, la diligencia, que consiste precisamente en cumplir con el derecho. Entonces, la forma de lograr que la inteligencia artificial exista con validez jurídica, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, sea una forma, un medio, un producto que exista bien y por ende para el bien, que brinde bienestar, se requiere que cada quien sea diligente, exista de una forma diligente jurídicamente, sea diligente jurídicamente. ¿Cómo se es diligente jurídicamente? Conociendo, teniendo claro cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes frente a cada quien, es decir, teniendo claro cómo le proceden los derechos y deberes, cómo le aplican los derechos y deberes y aplicando, atendiendo, cumpliendo ello, cumpliendo las condiciones, las características de los derechos y deberes con base en la forma en la cual le procedan a cada quien y así se es diligente jurídicamente. Y por eso es que si cada quien es diligente jurídicamente en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial, existe la relación jurídica válida jurídicamente, porque existe el cumplimiento del derecho, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque cada quien cumple con el derecho, lo cual hace que tanto su ser como los demás seres humanos cumplan con el derecho y por ende se hace que tanto los seres humanos como las personas jurídicas, es decir, las organizaciones del sector público o privado y privado, según el caso, existentes en la respectiva relación jurídica existan con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso el ser humano es quien debe ser diligente y si lo hace, hace que tanto su persona como persona natural, como persona física, como ser humano, como las demás personas, como seres humanos y como organizaciones, es decir, como personas jurídicas, cuando existen personas jurídicas, personas morales, en una relación jurídica donde existe inteligencia artificial, existen de una forma armónica jurídicamente, coincidan con el derecho. Esa es la forma de la existencia de la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial y por eso es fundamental, es determinante, es necesario que los abogados conozcan los fundamentos jurídicos de la inteligencia artificial y por eso nuestro curso para abogados que se llama titulado Fundamentos Jurídicos para la Inteligencia Artificial, les brinda un alto valor a los abogados y por ende hace que los abogados obtengan un alto valor, sean de alto valor, es decir, incrementa el valor, les da valor a los abogados y por ende los hace capaces jurídicamente de manejar, de gestionar asuntos jurídicos relacionados con la inteligencia artificial y por ende les aumenta su campo de acción, su desarrollo profesional, les incrementa su perfil profesional y en general propiamente les da las herramientas, la capacidad
para poder saber cómo cumplir con el derecho, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo cumplirse con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es un curso universal porque se basa en los fundamentos jurídicos, los cuales son universales. Gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello, para que si lo desean, accedan a la sección de servicios y dentro de ello accedan al servicio que se llama curso jurídico, que es este curso al que me refiero, al que hago referencia, y así conozcan la información del curso y si lo desean nos contacten y se inscriban. Gracias por su atención, que estén muy bien, un fraternal saludo.